En esta presentación se pretende poner en valor las aportaciones del ocultismo en los nuevos sistemas científicos, comunicacionales e industriales del momento, a través de analizar cómo el espiritismo construyó sus propias redes de comunicación o infraestructuras misteriosas, lo que en inglés se llaman uncanny infrastructures. Esta comunicación forma parte del proyecto de investigación del que formo parte y que está en curso, Pleasure Escapes, por Cities, Transnational Forces of Integration, financiado por la Red Europea de Investigación en Humanidades, Hera-John Research. Se trata de una investigación histórica transnacional sobre cultura popular y urbanización, city making, a través del estudio de los espacios de ocio, placer y resistencia, en la reconfiguración europea de los muelles y los paseos marítimos en el contexto del proyecto moderno entre 1850 y 1960. Las investigaciones de cada miembro del equipo cubren diversos aspectos sobre formas de ocio que van desde iniciativas comerciales y empresariales a políticas de modernización o limpieza de la imagen de las ciudades portuarias o, lo que a mí me interesa, prácticas liminales que perturban los imaginarios dominantes de clase, género y estatus social en una triangulación entre el diseño gubernamental, los regímenes espaciomateriales y las reapropiaciones sociales de prácticas culturales de ocio entendidas como fuerzas motrices. El marco epistemológico desde el que se sitúa esta contribución parte de una perspectiva posthumanista que considera cómo las fuerzas no humanas ensamblan o colisionan en y alrededor de los paisajes de placer. En concreto, esta perspectiva propone un giro infraestructural en las ciencias sociales, desde el cual la vida social urbana requiere de ser narrada a través de infraestructuras entendidas como amalgamas de redes o entornos construidos o servicios públicos de una ciudad en los que las condiciones materiales y las prácticas culturales están interconectadas. Las infraestructuras envuelven y dan acceso a la inmersión de una atmósfera específica de ocio y placer. De hecho, en Atmospheric Things, McCormack subraya el papel que la atmósfera tiene en la configuración de los cuerpos, las materias y los dispositivos desde una perspectiva técnica, estética y ético-política. Por atmospheric things se refiere a objetos, procesos o acontecimientos que de alguna manera revelan, generan o intensifican la condición de estar envueltas por la fuerza elemental de las atmosferas y que va más allá de la cognición o lo tangible. Podríamos decir, pues, que muchos de los dispositivos y objetos relacionados con lo sobrenatural en el siglo XIX formaban parte de una atmósfera específica vinculada y organizada por una serie de infraestructuras de lo maravilloso. Geoghegan comenta cómo el espiritismo construyó unas redes reales y productivas de comunicación alrededor de lo que llama las uncanny infrastructures, una serie de fenómenos inquietantes que emergieron en periodos de rápida expansión mediante el transporte tecnológico, locomotoras, telégrafos, canales y barcos de vapor. Los y las espiritistas practicaron un complejo bricolaje que enlazó diversas técnicas, protocolos, códigos, gramáticas, intranets, canciones y danzas, eléctrica, mensajes políticos, experimentaciones científicas, teatros del trance, juegos de mesa, meditación en grupo, técnicas corporales, etc. En palabras de este autor, cito, la agencia y eficacia del movimiento espiritista surgió de su capacidad por interconectar estos elementos heterogéneos en una infraestructura escalable que conectó a millones de practicantes. El espiritismo no imitó a los media, sino que ofreció un modo de escalar entre los vacíos en las formas técnicas emergentes, elaborando sus propios códigos, protocolos e instrumentos para unas comunicaciones productivas. Fin de la cita. Por otra parte, supuso también una forma de ocio y de entretenimiento y diversión popular que conecta con otras formas de exposición no teatrales, como las científicas, mágicas, antropológicas y de lo maravilloso, que, según Simón Natal, se distinguían por un carácter participativo de la experiencia espiritista y podríamos añadir de contacto y de contagio por la atmósfera generada. En segundo lugar, la coexistencia de la autenticidad en un marco espectacular de representación y una apertura hacia aquello diferente desde una divergencia de las interpretaciones del acontecimiento. La industria del entretenimiento en la modernidad fue un potente catalizador de urbanización a principios de 1900 y también a la vez el creciente proceso de urbanización aceleró el auge de las empresas de ocio y contacto.
las ciudades portuarias se convirtieron en zonas de contacto y de tránsito muy frecuentadas. En esta investigación quería alejarme del relato hegemónico de los distritos de ocio nocturno en las ciudades portuarias, enfocados al alcohol o al sexo, y explorar la fascinación por lo sobrenatural en la modernidad como modo de contacto, comunicación, entretenimiento, ocio, por ejemplo, con la llegada del fenómeno de las mesas parlantes desde Estados Unidos, así como en la aportación del cambio de pensamiento que trajeron las ideas y prácticas espiritistas. Estas ideas viajaron a través de las ciudades portuarias. En el caso de la expansión de las ideas de Kardec, que tanto influyeron en Barcelona, fue vía Puerto de Marsella hacia Barcelona, a bordo del buque Le Monarque, capitaneado por Ramón Lagier, que traía un cargo de 300 libros espiritistas para el editor Maurice Lachart, que tenía una librería en Plaza Reial número 1, y que acabaron en una hoguera en el acto de fe del 9 de octubre de 1861 en el Parque de la Ciutadella. En Holanda, el traductor de la obra de Kardec fue Jean-Guillaume Plat, el hijo de un importante mercader vinculado al puerto de Rotterdam, que también se dedicó al mismo negocio. Y en el caso que nos ocupa, de las mesas giratorias o parlantes, llegó desde Nueva York a la ciudad alemana de Bremen, vía el barco de vapor Washington, navegado por el capitán George Floyd. El 4 de abril de 1853, el periódico Augsburger publicó el artículo titulado «Doctor André, fantasmas llamando y las mesas giratorias en las ciudades hanseáticas». En esta noticia, el doctor André explicaba cómo la ciudad entera estaba en un estado de shock durante los últimos 8 días debido a la llegada de noticias a bordo del barco Washington. Bremen se había convertido en la oficina de correo americana continental gracias al contrato con la compañía de navegación Ocean Line en 1847, que transportaba mensualmente correspondencia desde Nueva York a Bremen vía Southampton. En 1853, el mismo año que llega esta carta, este barco transportó 350.000 cartas. El doctor André relataba que el fenómeno de las mesas giratorias fue comunicado en una carta fechada el 30 de marzo, escrita por un comerciante nativo de Bremen que residía en Nueva York y que iba dirigida a su hermana. En otras noticias hablan de hermano y no de hermana. En la carta le daba una serie de instrucciones para reproducir el experimento que fue llevado a cabo con éxito en la casa de la mujer en presencia de un amplio grupo de personas, incluidas el doctor André. A veces se reportan 50, a veces 30. El artículo se reprodujo en diversos diarios alemanes, holandeses, franceses, suecos, españoles, propagando la corriente de las mesas parlantes por toda Europa. En pocos días, el fenómeno maravilloso se expandió rápidamente de un país a otro y fue ejecutado por centenares de grupos que lo llevaron a cabo no solo en Bremen, sino en noticias que he consultado en Altona, Hamburgo, Montpellier, Marsella, Viena, Barcelona, Gerona, Aranjuez. En palabras de González de Pablo, en una atmósfera propicia por la importante presencia del mesmerismo, la frenología, el misticismo y las utopías sociales, y por la ausencia de una ortodoxia religiosa, las noticias se difundieron velozmente y en unos 5 años, sobrepasó las fronteras y llegó a Europa, a través de la manifestación física de las mesas parlantes. De repente, un objeto tan familiar y cotidiano como las mesas veladoras o las mesas del cuarto de estar se convertían en una materia animada que entretenía y divertía tanto los salones aristocráticos como las clases acomodadas o los hogares más humildes. En España, la noticia llega a finales de abril y principios de mayo de 1853 y los experimentos se multiplicaron a raíz del artículo aparecido en La España el martes 10 de mayo. No tengo tiempo de entrar en las diversas explicaciones que se dieron al fenómeno, así que solo voy a listar algunas de las cuestiones que se repiten en todas las crónicas que relatan el fenómeno de la prensa consultada y conectan con algunas cuestiones que he ido situando anteriormente. Por ejemplo, en relación con las tecnologías de comunicación y navegación, todas las crónicas hacen mención a los movimientos de la mesa como si se tratara de una brújula, pues la mesa casi siempre se mueve en dirección norte y se pueden cambiar los puntos cardinales modificando la posición de los dedos meñiques en la cadena humana. También las comparaciones con los actuales sistemas de transporte del momento. Dice así la noticia aparecida en el Diario de Barcelona del domingo 1 de mayo de 1853. Algunos minutos después se sacudió convulsivamente a derecha e izquierda
y finalmente volvió sobre sí misma con una rapidez tal que las personas que formaban la cadena y las que entretanto estaban levantadas se vieron obligadas a correr para poder seguir a esta nueva especie de locomotiva. En la crónica reportada por el diario holandés Oprecht del 19 de abril dice al final: a los incrédulos, si os hubieran dicho hace 30 años que una familia al completo y más de una vez podrían en menos de 24 horas viajar de Berlín a París, ¿os lo habríais creído? Si hubieran predicho que en menos de 10 años un comerciante en Praga se reuniría con un corresponsal de Hamburgo y podría ordenar la entrega de un pedido y en 2 minutos recibir 10 respuestas con el fin que se pudiera pagar el encargo, ¿no hubierais dudado? También los textos nos dan evidencia de lo rápido que viajaban las noticias y cómo se generó una interacción social de comunicación y de intercambio de prácticas sociales y culturales o de confidencias, como evidencia la crónica que hace de este fenómeno el diario sueco Uppsala el martes 3 de mayo. Dice: el tema es de tal interés que nadie se libra de ir a cualquier empresa, hotel o ferrocarril sin entrar en una discusión viva sobre este fenómeno. Otro punto es el rol de este experimento como una forma de relación social entre sexos. Así se refería al astrónomo espiritista Flammarion, dice: ciertamente en las baladas espiritistas mundanas los asistentes se divertían a menudo. Cuando las sesiones se efectuaban a oscuras y se alternaban los sexos para reforzar los fluidos, los señores aprovechaban a veces la situación para olvidar momentáneamente el objetivo de la reunión y romper la cadena de manos para empezar otra. Las señoras y los jóvenes lo aceptaban y nadie se quejaba. Aparte de las reuniones mundanas a que se invita a la gente para que se distraiga, las sesiones más serias no ofrecen mayores garantías, ya que de una manera u otra los médiums están interesados en que la cosa vaya bien y no dudan en cometer algún fraude. Bueno, esto es bastante común, como la prensa también intentaba, y la ciencia, Andrea Graus creo que hablará de ello, intentaban continuamente deslegitimar, ¿no? En la hoja de un cuaderno que me acabo de encontrar había clasificadas las veladas espiritistas en el orden siguiente, sin duda bastante original: caricias amorosas, charlatanismo de los médiums que abusan de la credulidad de los asistentes o algunos investigadores que actúan con todo el rigor. Fin de la cita. Por otra parte, la crónica aparecida en el Heraldo el martes 10 de mayo dice: bueno es advertir que la circunstancia esencial de que han de estar mezclados los sexos y de que la mucha ancianidad está excluida empieza a inspirar graves dudas a las madres cuidadosas sobre el carácter exclusivamente científico del experimento. Fin de la cita. Y el último punto sería las analogías y metáforas con telégrafos, electricidad y buques, los barcos, ¿no? Noakes comenta cómo muchos espiritistas tomaron prestado el lenguaje de las tecnologías eléctricas de la comunicación como un modo de explicar las sensaciones fenomenológicas que experimentaban, pero también como un reclamo creíble en el momento, ¿no? por la audiencia, por esta comunicación psíquica. Así lo vemos cuando intentan explicar las sensaciones que experimentaban durante la cadena de manos, como calor, hormigueo, pulsaciones iguales a las producidas por las corrientes eléctricas sobre el cuerpo. Es que en España fueron más aceptadas las explicaciones fluidistas, fruto de las teorías del magnetismo animal, por lo que se aceptaban también las propiedades curativas y las nuevas posibilidades de esta nueva fuerza emanada por los cuerpos, como relata la publicación del martes 10 de mayo de La España. Cito: aquí se revela una fuerza nueva. Aquí se encuentra tal vez un motor cuyas explicaciones pueden ser útiles como sorprendentes. Aquí se manifiesta la existencia en el cuerpo humano de un agente físico poderoso. Y aquí es posible hallar un agente curativo de enfermedades nerviosas rebeldes, pues personas con jaqueca y dolores de muelas antes de las pruebas se vieron inmediatamente libres de estas incomodidades una vez hechas estas tentativas y ejercicios. Fin de la cita. Como cierre, subrayar de nuevo la conexión entre el comercio marítimo y la libertad de conciencia, como han analizado autores como Barrington, Driesen o Seixta-Rita, lo que situó a las ciudades portuarias a la vanguardia de articular estos nuevos ideales sociales entre la población. Las nuevas formas de comunicación propiciaron poderosas metáforas al pensamiento espiritista sobre el movimiento de la información, desde las inteligencias descarnadas a las encarnadas. Es más, las comunidades espiritistas abogaron por ideas avanzadas como la igualdad entre hombres y mujeres, la educación secular o la abolición de la esclavitud. Tal y como enunciaba la medium AM en la revista de Estudios Espiritistas de Barcelona en el número 12 de diciembre de 1872, y cito lo que la medium en Canal y Comunicación dijo:
El espiritismo es un buque maravilloso que lo hace resistir a los rudos embates de las olas y los 1000 escollos de los mares. Ya está. Merci.